días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo, 11 de enero de 2026. Son las 8:26, 7:26 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy... Tenemos una pregunta, Manuel, que vamos a hacer a nuestros oyentes relacionada precisamente, Manuel, con Zapatero. Adrián Pajares, porque, como siempre, pues preguntamos, en este caso, sobre Venezuela hoy, ¿no? Sí, hoy preguntamos a nuestros oyentes cuál crees que es el papel que ha jugado Zapatero en la liberación de los presos en Venezuela. Pues podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Además de Venezuela y todo lo que estamos comentando en estos últimos días, también tenemos que poner la mirada en Irán, porque vive uno de los momentos más tensos de los últimos años. Desde finales de 2025, miles de ciudadanos han vuelto a tomar las calles para protestar contra el régimen de los ayatolás, una teocracia autoritaria que gobierna el país con mano de hierro desde el año 1979. Décadas de represión, ausencia de libertades y control social que han desembocado en un estallido de indignación que hoy se extiende por, como decimos, prácticamente por todo el territorio iraní. Estas son las protestas que llevan ya varias semanas, varios días, como decimos, la mala gestión del régimen, el enorme gasto destinado a sostener a grupos terroristas como Hamás y Hezbollah fuera de sus fronteras, y también las sanciones internacionales por el programa nuclear han llevado a Irán a una situación límite. Para que nos hagamos una idea, la inflación supera ya el 50%, la economía está en recesión y cada vez más ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes, con la pobreza y el desempleo que está cada día en aumento. Las protestas estallan, además, en un momento político muy delicado para las autoridades iraníes. El enfrentamiento directo con Israel y Estados Unidos el pasado mes de junio supuso un duro revés para el régimen. Se está hablando, además, Adrián Pajares, muy buenos días, de más de 100 fallecidos en estas protestas, más de 2.000 detenidos. Buenos días. Desde el ámbito internacional, el mensaje que transmiten desde la administración Trump ha sido interpretado como una advertencia directa. Incluso políticos estadounidenses han vinculado la caída de Maduro a una maniobra preventiva ante un posible cambio de régimen en Irán. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu observa las protestas internas en territorio iraní como una oportunidad para que el pueblo tome las riendas de su propio futuro. Sin embargo, el jefe del ejército iraní, Amir Hatami, ha advertido a Estados Unidos e Israel que cesen cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del país. No cabe duda de la hostilidad del presidente de los Estados Unidos y del primer ministro criminal del régimen sionista. Hoy nadie les gana en su odio hacia el pueblo iraní, se permiten interferir en nuestros asuntos internos, tuitean, hablan, han sido enemigos a lo largo de la historia. Hoy no cabe duda de la hostilidad del presidente estadounidense y del criminal primer ministro israelí hacia la nación iraní. Se permiten inmiscuirse en este asunto interno nuestro, tuitean, hablan, pero no deben olvidarse de que han sido enemigos a lo largo de toda nuestra historia. La creciente tensión a nivel internacional supone un motivo más de indignación para la población empobrecida de Irán debido al alto coste que supone esta política exterior fallida, y a lo que hay que añadir la falta de libertades y la discriminación a las mujeres tratadas como ciudadanas de segunda clase, con la imposición del velo como uno de los símbolos más visibles de esa opresión. Como decimos, desde el inicio de las protestas, más de 100 personas han muerto, además cientos de personas han resultado heridas y más de 2.600 han sido detenidas. Hasta el momento ha habido protestas en 285 puntos diferentes de 100 ciudades del país, es decir,
en prácticamente todo el territorio nacional, pero como punto principal en Teherán, la capital iraní. También para controlar las protestas, los ayatolás han restringido el acceso a Internet en todo el país. La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en Internet, ha señalado en X que Irán se encuentra en un apagón total de Internet a nivel nacional. Pues muy pendientes de todo lo que pasa en Irán en estos últimos días, donde el pueblo ha salido en masa a la calle en señal de protesta contra el régimen de los ayatolás, no solo por la opresión que vive el pueblo iraní desde hace décadas, sino por la lamentable, calamitosa situación económica que sufre el país. No tienen agua, no tienen luz. Muchos no tienen ni siquiera dinero para poder comer, para poder llevarse algo a la boca, con una situación de altísima inflación, al borde de la hiperinflación. Está colapsando el régimen iraní. ¿Podía comenzar mejor este año 2026? Difícilmente, amigos. Ha caído Maduro y el régimen de los ayatolás está colapsando. La gente, como digo, está saliendo más a la calle. ¿Y qué están haciendo los ayatolás? Por represión, reprimir a los manifestantes y no con palos, no, a tiro limpio. Hablan de más de 100 muertos, pueden ser muchísimos más. El problema es que hay un apagón informativo. El régimen ha cerrado, ha apagado Internet en todo el país. Gracias a Dios, Elon Musk, con su sistema de satélites Starlink, está posibilitando el acceso a Internet. Pero en todo caso, el apagón es total y la represión está siendo absoluta. Estados Unidos, una vez más con Donald Trump al frente, amenaza a los ayatolás y les dice que como masacren a la población, a los manifestantes, el ejército estadounidense actuará. No sería la primera vez. Israel también está muy pendiente de todo lo que está pasando en Irán. Irán, el principal foco de inestabilidad en Oriente Próximo, al borde del colapso, al borde de su caída. Mucho ánimo, mucha fuerza a todos los iraníes, hombres y mujeres valientes, bravos, que están saliendo a la calle para acabar con ese régimen sanguinario y genocida. Abajo el régimen de Irán. Irán es una de las noticias principales de las que vamos a estar muy pendientes en los próximos días por la importancia y la relevancia de estos hechos, pero también siguen las novedades en Venezuela, porque el régimen chavista continúa a cuentagotas con la liberación de presos políticos. De los cerca de 1.000 detenidos de forma arbitraria por la dictadura, habrían sido liberados ya 16. En redes sociales se ha pronunciado el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia. Ha asegurado que no se ha liberado, dicen, ni al 1% de los presos políticos. El líder opositor además ha mencionado la situación, por ejemplo, de su hija, de Mariana González, quien sigue pendiente de la liberación de su marido, uno de los encarcelados por motivos arbitrarios. Mientras tanto, en esa relación que ayer les hablábamos, extraña cuanto menos, entre Estados Unidos y la nueva dictadora Delcy Rodríguez, la mandataria ayer volvió a criticar la detención de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero y a cargar de nuevo duramente con la administración de Donald Trump. ¿Quién dirige el pueblo venezolano? El poder popular. ¿Quién gobierna a Venezuela? El poder popular y su gobierno constitucional. Así que aquí no hay duda. Aquí no hay niveles de incertidumbre. No. Aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure, su secuestro. Estas declaraciones de ayer se producen después de que el autócrata agradeciera el viernes al presidente del gobierno de nuestro país, a Pedro Sánchez, dijo su valiente postura al condenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela que acabó con esa detención del dictador Nicolás Maduro. Lo hizo a través de Delcy Rodríguez, de una red social, en este caso de Telegram, donde aseguró que había mantenido con Pedro Sánchez una conversación telefónica. Pedro Sánchez, como vemos, ha optado por alinearse políticamente con la narcodictadura chavista, ignorando la represión, los presos políticos y el drama humanitario que está asfixiando al país desde hace muchos años. Sánchez ha vuelto de nuevo a mirar hacia otro lado ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos, optando por un discurso diplomático que blanquea a una dictadura señalada por los organismos internacionales. Para Pedro Sánchez la prioridad no parecen ser, según sus declaraciones, los presos políticos ni la democracia, sino mantener esa relación fluida con el chavismo, incluso en uno de sus momentos más delicados.
El Gobierno de España, como vemos, está dispuesto a respaldar, y así lo está haciendo, la decisión de Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, hasta el pasado 3 de enero, de ser la encargada de liderar esa transición en el país. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dice que así lo marca la ley, que es Delcy Rodríguez quien tiene que estar al frente. Ha habido más reacciones, también la del ministro de Asuntos Exteriores, Leticia Barquín. Muy buenos días, José Manuel Álvarez. Buenos días. Pedro Sánchez ha convertido la política internacional en un instrumento para tomar un respiro en el convulso momento que atraviesa su gobierno, cercado por los casos de corrupción y de acoso sexual. En un primer momento, durante el paro navideño, Sánchez optó por un llamamiento genérico a la desescalada con apelaciones al respeto del derecho internacional y poco más. A partir de ahí, en una carta dirigida a la militancia, Sánchez, que se negó a calificar de dictador a Maduro, volvió a enfundarse en la capa de líder del mundo progresista, señalando a Donald Trump como su principal enemigo, mientras ensalza la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello después de avalar que Delcy Rodríguez encabece la transición en Venezuela. Tras matizar que Zapatero no actúa en nombre del gobierno de Pedro Sánchez, el ministro Álvarez defendió con rotundidad su labor de mediación y reclamó respeto institucional por parte de las fuerzas políticas hacia la figura del expresidente. Cuando se trata de las figuras de expresidentes del gobierno, está también la dignidad del Estado en juego. Y por lo tanto, cuando se habla de un expresidente como el expresidente Rodríguez Zapatero, es también la dignidad del Estado español la que está en juego. Y yo solicito a todas las fuerzas políticas respeto hacia este expresidente. Sánchez además ha reclamado a Europa firmeza y ha instado a no situarse en una relación de vasallaje frente a Estados Unidos en medio de la tensión generada por las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia. Gracias, Leticia. Como vemos, Venezuela sigue centrando todas las miradas de la política española a la espera de que la transición a la democracia se abra paso tras la captura del dictador. A pesar de la incertidumbre y la falta de detalles, todavía quedan muchos detalles por conocerse. Por cierto, el Partido Popular tiene claro que va a seguir poniendo la lupa sobre un hombre, José Luis Rodríguez Zapatero, tan vinculado, como saben, al régimen de Caracas en los últimos años. Ayer habló el secretario general del partido, Miguel Tellado. Lanzó una dura advertencia desde A Coruña, donde el PP está celebrando este fin de semana un cónclave para arrancar el curso oficialmente de este 2026. Dijo que además van a forzar una comparecencia en el Senado, que ya saben que tiene mayoría absoluta el Partido Popular en esta Cámara, para que el expresidente del Gobierno, Zapatero, explique su papel en todo este periodo, especialmente los lazos que tiene con el narcodictador. ¿Qué tal habrá dormido José Luis Rodríguez Zapatero estas semanas? Yo supongo que mal. Si no mal, regular. Pero especialmente esta noche habrá dormido muy mal. Y muy mal porque sabíamos de su pulsión frentista, porque él desenterró el odio en España, hizo bandera política del revanchismo entre españoles. Con él empezó todo. Con Rodríguez Zapatero empezó todo. Empezó definiendo a Otegi como aquel hombre de paz y acabó enorgulleciéndose de ser amigo de Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Maduro. Pasó de la alianza de civilizaciones a aliarse con dictadores, posiblemente para forrarse. Esto es lo que dijo ayer Miguel Tellado. Maite Loureiro, muy buenos días. Además, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está tratando de evitar un enfrentamiento con Donald Trump en las últimas horas. Buenos días. El PP opta por la cautela a la hora de valorar la actuación de Donald Trump en Venezuela. Alberto Núñez Feijóo evita el choque directo con el presidente norteamericano en previsión de que a futuro pueda mantener relaciones diplomáticas con él, además de evitar así dar munición a Pedro Sánchez, alineándose con su cruzada contra el presidente, o a Santiago Abascal, defendiendo a ultranza a Estados Unidos. Mientras, en clave nacional, aceleran con su cerco José Luis Rodríguez Zapatero por los negocios que mantiene con Caracas. El lunes se ampliará el listado de comparecientes en la Comisión Koldo del Senado, con su nombre como primero de las nuevas incorporaciones. El partido ha pedido también la comparecencia urgente en el Congreso de Pedro Sánchez por Venezuela y la corrupción, después de que el jefe del Ejecutivo huyera de dar explicaciones en diciembre. De momento, el próximo jueves hablará en pleno el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El PP sigue defendiendo a Edmundo González, María Corina Machado como la vía para lograr la democracia en Venezuela y critican la elección de Delcy Rodríguez para la transición, aunque elogian la liberación parcial de presos políticos. Gracias, Maite. Tan cercana es esa relación de Zapatero con
con el régimen, que esta semana se ha producido un hecho importante. El hermano de la nueva dictadora, en este caso la número 2 de Maduro, de Delcy Rodríguez, estamos hablando de Jorge Rodríguez, ha felicitado públicamente a Zapatero. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula da Silva, agradecemos también al gobierno del Reino de Qatar. Y un apunte más, pese a todos estos agradecimientos, la Audiencia Nacional ha incoado diligencias por una querella de hazte oír contra Zapatero por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con Nicolás Maduro. Hazte oír considera que el expresidente socialista se convirtió en colaborador necesario de todas estas actividades de Maduro y de su dictadura, incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos. Bueno, pues estamos asistiendo ante una operación lamentable, deleznable, de blanqueamiento de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Es casual que el presidente de la Asamblea Nacional, el hermano de Delcy Rodríguez, hable explícitamente de la ayuda prestada por Zapatero durante todos estos años? ¿Es normal? No, no es casualidad. No es casualidad que Jorge Rodríguez, el régimen chavista, reconozca o agradezca a José Luis Rodríguez Zapatero su intermediación y su ayuda durante estos 10 años. Esto responde a un plan perfectamente medido, perfectamente detallado para blanquear la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido cómplice, socio y aliado del régimen chavista, su principal representante a nivel internacional, el facilitador de los desmanes de una dictadura atroz. Y ahora se pone la medalla, él mismo, y también el régimen chavista, de que es uno de los propiciadores de la liberación de presos políticos. Han llegado 5 de momento a España. Es mentira. Es un insulto a la inteligencia. Eso significa escupir directamente a la cara de los españoles. Eso es no tener dignidad, no tener decencia. Zapatero no pinta nada en la liberación de presos políticos. Si los chavistas están abriendo las cárceles de forma todavía muy tímida, pero gradual, es gracias a la presión de Estados Unidos, es gracias a la amenaza de Donald Trump, no a la intermediación de Rodríguez Zapatero, que, como bien denuncian los propios presos políticos y sus familiares, se ha dedicado a defender al régimen y dejar abandonados a los presos. Esa es la única realidad. Pero ahora, como el barco se está hundiendo, pues intenta limpiar su imagen. Una vez más se cumple el refranero popular, amigos. Las ratas saltan cuando el barco se está hundiendo. Todo esto tiene que ver con la actualidad internacional, que no es poca y que está ocupando las principales portadas en las últimas semanas. Pero la figura de Zapatero, o también, por ejemplo, el envío de tropas españolas a Ucrania, no terminan de opacar toda la información que se están conociendo esta semana a nivel nacional respecto a ese envío de tropas a Ucrania, que ya comentamos ayer que Pedro Sánchez no podrá aprobar porque no tiene mayoría suficiente en el Parlamento, y que, como saben, ya ha dicho desde Podemos sus socios que no están de acuerdo con ese envío, por lo que tendría que pedir el favor al Partido Popular, y ya le dijo Feijóo en la investidura en el año 2023 que cuando le fallaran sus socios no le buscara. Esto a nivel internacional, pero a nivel nacional también hay noticias importantes, especialmente sensibles, como la que hemos conocido esta semana publicada por el diario The Objective, que data de 2014 y que detalla la operativa interna de las polémicas saunas del padre de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Según el documento, la familia política del presidente del gobierno se dedicaba a la explotación sexual de menores inmigrantes, de quienes se quedaban el 50% de sus ingresos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Después de lo publicado esta semana por el diario The Objective, se entiende la razón por la que Pedro Sánchez se interesó de manera especial por los documentos que poseían los agentes de policía encargados del caso Villarejo. Fue tal esa obsesión del presidente del gobierno por dichos documentos que incluso
mandó a sus fontaneros, Javier Pérez Dolcet y Leire Díez, a recuperarlos y a ponerlos en su conocimiento. Según se ha podido confirmar, esa tarea fue completada de manera parcial por la cloaca socialista, que logró trasladar a la sede socialista los audios sobre las grabaciones ilegales de relaciones sexuales de personalidades con menores de edad en las aulas vinculadas a Sabiniano Gómez para la posterior extorsión de estas personalidades, tal y como señaló el propio Villarejo en alguna ocasión. Fundamentalmente eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileños. La autorización no solamente era el propio Sabiniano, no olvidemos, era de todos sus hermanos, que estaban todos en el ajo, digamos, porque si no, no habría sido posible. Entre todo ese material incautado se encontraría una nota informativa confidencial elaborada por el propio Villarejo en 2014, que esta semana, gracias a la información de The Objective, ha visto la luz. Se trata de un documento redactado, como decimos, por Villarejo en el marco de las pesquisas internas abiertas entonces sobre el nuevo líder socialista ante la posibilidad de que pudiera llegar a presidir el gobierno de España, como ocurre hoy en día. En dicha nota, Villarejo pone de manifiesto el funcionamiento de la red de saunas que operaba en favor de la familia política de Pedro Sánchez. En concreto, resalta el pasaje en el que afirma que los menores inmigrantes eran prostituidos en estos establecimientos y cómo debían abonar el 50% de sus ingresos a la estructura familiar de los Gómez. Un modus operandi del que también participaban y tenían una implicación directa tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, según apunta esta nota informativa. Gracias, Ignacio. Esto respecto a Begoña Gómez. También hay novedades respecto a los que fueron exsecretarios de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Santos Cerdán tendrá que comparecer próximamente en los tribunales y, como ya saben, José Luis Ábalos sigue en prisión provisional. No pudo acudir a la comisión de investigación del Senado porque, que gobierna, ya saben, tiene mayoría absoluta el Partido Popular en el Senado, porque el Tribunal Supremo lo denegó, pero ya le ha citado de nuevo antes de que termine este mes a José Luis Ábalos para que pueda pasarse por el Senado. Además, también hemos conocido datos importantes, mensajes que ha publicado el diario Voz Populi entre la relación de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ha negado prácticamente conocer a José Luis Ábalos. Hemos visto cómo se ponía en contacto con el que entonces era ministro de Transportes para que votase a favor de la ministra Diana Morant como líder de los socialistas valencianos. Y entre ellos le escribía a Pedro Sánchez mensajes a Ábalos como "debemos estar unidos" o "sabes que te quiero". Un vocabulario, como decimos, que dista mucho de esa inexistente relación que ha dicho Sánchez tener con el exsecretario de organización. Estas son las novedades. Paco Cobos, ¿qué tal? Muy buenos días, las has estado siguiendo y, como decimos, ya hay nuevas fechas en el Senado y en los tribunales. Buenos días. La trama Koldo no vive sus mejores momentos. José Luis Ábalos y Koldo García ya han presentado sus escritos de defensa de cara al juicio oral por la compra de mascarillas en la pandemia. En ellos piden la comparecencia como testigos de docenas de dirigentes vinculados al Partido Socialista. Entre ellos destacan Fernando Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol y Salvador Illa. Tanto Ábalos como Koldo deslizan que están viviendo una persecución judicial, que la instrucción del magistrado del Supremo Leopoldo Puente no ha sido objetiva y que Víctor de Aldama, aquel al que Koldo llama ornitorrinco procesal, sostiene un relato sin pies ni cabeza apoyado por las fabulaciones, dicen, de la Fiscalía Anticorrupción. Las defensas comparecerán la semana que viene en el Alto Tribunal, siendo la última vez que lo haga el letrado José Aníbal Álvarez en representación de Ábalos. Ya es el segundo abogado que abandona al exministro y lo hace, según ha podido saber Es Radio, por desavenencias económicas con su cliente. Por su parte, la Audiencia Provincial ha llamado a declarar a Santos Cerdán como querellado por haber cometido un supuesto delito de falso testimonio. Se trata de su primera comparecencia en la Comisión Koldo del Senado. Cerdán lo negó todo y los sucesivos informes de la UCO han ido desmintiendo su versión. Por ello, la juez Paloma Montaño lo cita para el próximo 5 de febrero después de la querella que le interpuso la asociación Hazte Oír. Se esperan semanas intensas tanto en la trinchera, Manuel, como en los tribunales. Y fuera de nuestras fronteras también tenemos que hablar de Donald Trump en todo lo que tiene que ver con Groenlandia.
porque, como ya saben, está Donald Trump últimamente muy interesado en conseguir esta gran isla. Groenlandia es un principal territorio que es salvaje, con el 81% de su superficie cubierta por hielo, pero la isla ocupa una posición geopolítica estratégica situada entre Estados Unidos y Europa, sobre la llamada brecha Hugh, un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, que conecta el Ártico con el Océano Atlántico. Grosso modo, la isla podría interesarle a Trump por varias cuestiones. Una es por esa seguridad para Estados Unidos, ya que está ubicada estratégicamente entre Estados Unidos, Europa y Rusia. Por otro lado, por sus recursos naturales. Groenlandia es rica en recursos naturales, incluidos el petróleo y gas, así como también metales de tierras raras. Y por último, el territorio podría convertirse en un gran tránsito de rutas marítimas si parte del hielo se va derritiendo, y esto también le favorece como punto importante y geoestratégico a Donald Trump. Groenlandia se incorporó oficialmente a Dinamarca en 1953 tras siglos de dominación danesa, y su primera ministra lo ha dejado claro: Groenlandia no está en venta. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reafirmado la idea de Trump de comprar Groenlandia y ha anunciado una próxima reunión con Dinamarca. Esa ha sido siempre la intención del presidente desde el principio. Quiero decir, esto no es nuevo. Él habló de ello en su primer mandato y no es el presidente de Estados Unidos que ha examinado o analizado cómo podríamos adquirir Groenlandia. Allí hay un interés, así que solo les recordaré que Truman quiso hacerlo y que el presidente Trump ha estado hablando de esto desde su primer mandato. Bueno, pues llegados a este punto, como siempre, contamos con el análisis siempre acertado, personalísimo, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, Carlos, vaya arranque de año. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la caída de Nicolás Maduro y tenemos que hablar de uno de sus cómplices, de sus mayores cómplices, de José Luis Rodríguez Zapatero. De los blanqueadores, de uno de los principales blanqueadores internacionales. Y aquí en España muchas veces nos pensamos que pintamos poco, y no me extraña, después de ver el paso, la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, la verdad que no pintamos nada, pero por desgracia nuestros malvados sí que pintan, y Zapatero no es un cualquiera en esa caterva de avaladores del narcorrégimen de Nicolás Maduro. Lo ha sido de una forma prioritaria, y ahora tenemos encima una campaña de prensa en la que, por lo visto, pretenden que nos creamos que Zapatero, el mismo que avalaba todo, Zapatero, el que se ha enriquecido avalando absolutamente todo, una narcodictadura, es un ente bondadoso, que realmente estaba ahí esperando agazapado a ver cuándo podía empezar a soltar justo a los mismos presos políticos que él estaba blanqueando al régimen que los hacía presos. Entonces resulta que ahora tenemos que creernos que él colaboraba en hacerlos presos, y ahora resulta que es que realmente lo que estaba esperando es a que entraran para poder soltarlos, porque es que su bondad exigía poder soltar a más presos. Yo, simplemente por poner en contexto esta figura, la de José Luis Rodríguez Zapatero, que avanzaré que en estos momentos en la Casa Blanca no se andan con tonterías y tienen perfectamente radiografiado al personaje. La historia de este señor no es la historia de una persona que llega ahora a la Casa Blanca. Es verdad que Rodríguez Zapatero, gracias a la administración de Barack Obama, se coló como una especie de asesor externo. Bueno, las cosas de Obama, ¿verdad? Premio Nobel de la Paz. Un día habrá que revisar determinadas cosas. Zapatero se coló en aquel momento, Biden lo mantuvo, y cuando se lo encuentra la nueva administración, la administración Trump, se da cuenta de que no es un agente doble. Es un agente solo hacia un lado. Lo de doble es para cobrar, pero que realmente ante quien está vendido es por completo al régimen. Esto no es que lo diga yo por sospechas o por deducción. Esto aparece en un documento remitido hace unos días por la Casa Blanca de forma confidencial o reservada. Literalmente lo que ponía arriba del membrete era reservada, y fue un documento enviado precisamente para que en todas partes distintas personas representantes en todos los países, incluido España, supieran exactamente qué es lo que estaba pensando la Casa Blanca sobre Zapatero. Pero bueno, Zapatero durante todo este tiempo, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido enriquecerse. En estos momentos el patrimonio suyo, más allá de lo que pueda tener fuera de España, solamente en España, que obviamente debería tener la parte más pequeña para que no se le cace, pues solamente en España tiene un chalet en Puerta de Hierro, otro a nombre de su hija, también en Puerta de Hierro, una casa en Lanzarote, en una zona en la cual es dificilísimo que te den permisos para construir. Tenía un cuarto chalet en Aravaca, una de las zonas más caras de Madrid, que fue vendido justo después, casualidades de la vida socialista, de que la UCO confirmase sus vínculos con Venezuela en un informe judicial y oficial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El Pollo Carvajal, y lo hemos publicado en Libertad Digital, ha confirmado la ubicación de una mina. No está
claro si es exclusivamente de oro, si es de oro y diamantes. El Pollo Carvajal, el que fuera jefe de los espías de Venezuela, de los espías chavistas en época de Hugo Chávez, lo definió como una zona minera que está puesta a título suyo como beneficiario en un área llamada el Lomito minero del área de Santa Elena. Es una zona de 1,5 kilómetros cuadrados, ahí habría una serie de minas adjudicadas a vendidos al narcorrégimen, y uno de los que estaría obteniendo beneficio de esa franja sería José Luis Rodríguez Zapatero. No especifica el volumen que se podría estar extrayendo y de hecho lo deja abierto y dice de oro y diamantes. Aldama ha denunciado también el cobro por parte de José Luis Rodríguez Zapatero de 10 millones de euros en comisiones por mediar en favor de unos grupos venezolanos en el rescate de Plus Ultra. Y el Pollo también ha enumerado, y lo está haciendo de hecho en sede judicial norteamericana, de negocios de José Luis Rodríguez Zapatero con el petróleo de Venezuela. Bueno, creo que no está mal, ¿verdad? Bien. Y todo ello mientras el santísimo Zapatero se ha dedicado a avalar una tras otra todas las elecciones fraudulentas que ha habido en Venezuela, con lo cual ha perpetuado la narcodictadura y ha destrozado las expectativas de la oposición democrática y, por tanto, de la vida de infinidad de personas. Los 8 millones de personas de la diáspora que se han tenido que marchar de Venezuela, evidentemente, en el exilio, más todos los que han caído por el camino. Él ha sido alabado sin cesar, de hecho, por esta labor, por el propio Nicolás Maduro, lo fue ya en su momento por Hugo Chávez. Hay que recordar que José Luis Rodríguez Zapatero rompió un cerco que se estaba creando ya en época de Hugo Chávez. Ojalá hubiese funcionado, porque no habríamos llegado a esta situación, y le permitió, por ejemplo, a través de los contratos con José Bono y la mediación de Raúl Morodo, adquirir material incluso militar. Es más, aquello nos enfrentó ya a Estados Unidos porque vendíamos fragatas, buques de guerra que incluían tecnología militar norteamericana con la prohibición expresa de Estados Unidos. Todo eso lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero no ha abierto la boca durante un régimen que dura más de 25 años, en el cual, si extrapolamos uno de los informes de la OEA, que habla solamente de un periodo de 6-7 años, y lo extrapolamos a toda la dictadura, nos saldría una cifra de asesinatos políticos de 70.000, nos saldría una cifra de detenciones ilegales políticas de 55.000, y nos saldría una cifra de torturas acreditadas de más de 2.500 casos. Él ha sacado a opositores, sí, porque lo que no sacaba eran dictadores. De hecho, él sacaba a opositores amenazados y los sacaba por petición de la dictadura. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a uno de los últimos casos, el de Edmundo González, donde después de que fuera detenido su yerno y amenazado de muerte, efectivamente, pues Edmundo González aceptó el marcharse del país por exigencia de la dictadura para debilitar a la oposición democrática, y ahí estaba José Luis Rodríguez Zapatero. No tenemos la certificación del dinero que habría cobrado, o se habría cobrado dinero, pero vamos, me imagino que gratis no sería, y ahí estaba Zapatero para debilitar a la oposición y sacar a Edmundo González. La confianza con el narcorrégimen llegó a tal punto que Delcy Rodríguez se refería, y me imagino que se seguirá refiriendo a él, como mi príncipe. Mi príncipe. Debía ser de las tinieblas. Aparece en todos los negocios de la narcodictadura en los cuales hay rastro del Partido Socialista. Si sigues 4 líneas después en los informes de la UCO, siempre acaba saliendo el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, vamos, que es un sospechoso habitual. Y en medio de todo esto, bendito sea Dios, ya hay 3 líneas de investigación judicial que apuntan a Zapatero. La primera, de la que estamos hablando, que es en territorio norteamericano, en Estados Unidos, en la corte que está ya en estos momentos con 2 piezas separadas, una contra el Pollo Carvajal por colaboración y por construcción de un narcorrégimen, la otra directamente contra Nicolás Maduro por liderazgo de ese narcorrégimen. Las 2 se están dirimiendo en un tribunal de Nueva York en estos momentos. La segunda línea es una línea de investigación aquí en España, el caso Plus Ultra. Ahí se está analizando ya la relación de Rodríguez Zapatero con Julio Martínez, que era uno de los conseguidores, una de las personas que estaba en contacto con Plus Ultra para conseguir ese rescate, y hacían negociaciones clandestinas con José Luis Rodríguez Zapatero hasta el punto de que se reunían en su vivienda de Puerta de Hierro y desde allí presionaban tanto al gobierno como mantenían los contactos con Venezuela, porque hay que recordar que en aquella época los accionistas eran venezolanos, la mayoría de accionistas eran venezolanos en Plus Ultra. De ahí partiría el presunto cobro de 10 millones de José Luis Rodríguez Zapatero en comisiones, que lo habría hecho de una forma totalmente opaca y en B, a través de 3 sociedades en Panamá, según la denuncia de Víctor Aldama. Habría realizado presiones al gobierno y habría conseguido
me imagino que de una forma muy fácil y no sé si engrasada a través de determinada manera, el consentimiento directo de Pedro Sánchez para el rescate, según la denuncia de Víctor de Aldama. Cuidado con esta historia porque lo relaciona con una investigación en Francia y en Suiza por blanqueo de cárteles venezolanos. En este caso, qué casualidad, si el Pollo Carvajal apuntaba a una mina de oro de la que sería beneficiario José Luis Rodríguez Zapatero, el blanqueo es de un cártel especializado en oro, por cierto, y en robar los alimentos que se destinan a un programa de pobreza, antipobreza, que había lanzado publicitariamente Nicolás Maduro, que se orquesta a través de los denominados CLAPS, los comités locales de abastecimiento. Estarían robando esos alimentos y revendiéndolos en el mercado negro. Son gente maravillosa estos santones. Y la tercera línea de investigación es la trama Coldo. Está relacionado, en los informes de la UCO aparece permanentemente el nombre o la mención por parte de la trama Coldo, de José Luis Ábalos, de Koldo García Izaguirre, de Víctor de Aldama, aparece permanentemente el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, igual que en las relaciones con Air Europa. ¿Y por qué aparece? Porque la trama del PSOE oficializada, es decir, Aldama, José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, estarían disputándose los negocios con José Luis Rodríguez Zapatero. Pues digo yo que si la segunda era una trama ilegal, la primera, muy santa, no debía ser. Yo, sinceramente, Manuel, espero que la justicia ponga a cada uno en su sitio, pero es absolutamente nauseabundo y vomitivo que tengamos que estar observando en estos momentos, como si fuéramos imbéciles, una campaña lanzada a través de determinados medios intentando convencernos de que Zapatero es un santo varón. Totalmente de acuerdo, absolutamente deleznable esa campaña de blanqueamiento para limpiar la imagen de lo que no es más que un cómplice y aliado de la terrible dictadura chavista. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer, muchísimas gracias. Como siempre te escuchamos de lunes a viernes en la Noche de Cuesta. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Bueno, señores, llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.